Hay historias que no terminan con la muerte. A veces, el último suspiro no es un adiós, sino una promesa. En el video de hoy, conocerás el conmovedor relato de Clara, una niña de 14 años que partió demasiado pronto, dejando tras de sí un secreto guardado bajo su almohada, una carta que nunca llegó a su destino. Pero el amor, cuando es verdadero, no se desvanece, persiste. Durante un año entero, su espíritu vagó en silencio, esperando que alguien cumpliera la promesa que mantenía su alma atada a este mundo. Lo que estás a punto de ver no es solo una historia de despedida, es una historia de redención, de amistad, más allá de la vida y de cómo una simple acción puede liberar lo que parecía estar perdido para siempre. Prepárate para un relato profundo, lleno de emoción, y que tal vez te haga mirar de otra forma para las cartas que nunca fora me entregues. La luz del atardecer se filtraba por la ventana del hospital, bañando de oro pálido las paredes blancas y silenciosas de la habitación 307. Allí, entre máquinas que pitaban suavemente y el murmullo lejano de los pasillos, yacía Clara, una niña de 14 años con los ojos grandes, profundos, que parecían esconder el universo entero. Había sido diagnosticada con leucemia un año atrás. Al principio, todos creyeron que saldría adelante. Su sonrisa no se apagaba, ni siquiera cuando su cabello comenzó a caer, ni cuando sus piernas ya no respondían con fuerza. Pero ahora, los médicos eran claros. No quedaba mucho tiempo. Lo sabían ellos, lo sabía su madre, y lo sabía, sobre todo, ella. Clara no lloraba. Observaba el mundo con la serenidad de quien ya entendía más que los adultos. Su mamá pasaba la mayor parte del día a su lado, sujetándole la mano, hablándole bajito sobre cómo sería la vida cuando saliera de ahí. Pero Clara, en silencio, ya se despedía, y mientras todos evitaban hablar de la muerte, ella había comenzado a escribir. Bajo la almohada guardaba un pequeño cuaderno de tapa azul, donde cada noche, antes de dormir, escribía pensamientos, recuerdos y, sobre todo, una carta. Una única carta que era mucho más que palabras. Era una promesa. Esa carta estaba dirigida a su mejor amiga, Sofía, una niña de la misma edad, su confidente, su sombra en los recreos, su compañera en tardes de secretos y risas. Sofía había dejado de visitarla con frecuencia desde que Clara empeoró. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo enfrentar el dolor, y Clara lo entendía. Por eso, en esa carta no había reproches, había amor. Había recuerdos de sus juegos en el parque, de su sueño compartido de ir juntas a ver el mar por primera vez. Pero también había un pedido. Clara había guardado un colgante muy especial, uno que le había regalado su abuela poco antes de fallecer. En la carta le pedía a Sofía que llevara ese colgante personalmente a su abuela materna, la única familiar viva que quedaba de ese lado de la familia. Una anciana que vivía sola en una ciudad lejana, a la que Clara no había podido volver a ver desde su diagnóstico. «Hazlo por mí, y dile que nunca la olvidé», terminaba la carta, firmada con tinta temblorosa y un dibujo de dos niñas tomadas de la mano, mirando al mar. El día que Clara partió fue silencioso. Ni una lágrima. Solo una exhalación profunda y una sensación de paz que invadió la habitación. Las enfermeras lloraron. Su madre gritó. Y el cuaderno azul, con la carta cuidadosamente doblada dentro, quedó olvidado bajo la almohada, atrapado entre las sábanas que serían retiradas esa misma noche. Nadie supo de la carta. Nadie supo de la promesa. Nadie supo que Clara no se había ido del todo. Porque cuando alguien parte con una palabra sin cumplir, su alma no siempre encuentra descanso. Y aunque su cuerpo ya no estaba, Clara seguía esperando. Había pasado un año desde la partida de Clara, pero en la casa de Sofía, el tiempo parecía haberse congelado en un otoño perpetuo. Nada volvió a ser igual desde aquel día. Sofía apenas hablaba de ella, ni siquiera con su madre. Guardaba el dolor en el fondo del pecho, como quien oculta una herida por miedo a que sangre de nuevo. En su habitación, aún colgaban fotos de ambas,
sonriendo con los pies en el agua de una fuente, abrazadas en un parque de diversiones, disfrazadas de brujas en un Halloween de infancia. Pero esos recuerdos que antes traían alegría, ahora pesaban como piedras. No era solo tristeza. Algo más comenzó a envolver la casa. Al principio eran cosas pequeñas. El portarretrato que caía solo de la repisa, el cuaderno de tareas que desaparecía y aparecía en otro lugar, el celular de Sofía que se encendía a medianoche sin explicación. Luego vinieron los sueños, siempre el mismo. Sofía caminaba por un campo nublado, con el colgante de Clara en la mano, oyendo su voz a lo lejos llamándola. No gritaba, no lloraba, solo decía su nombre una y otra vez, con una dulzura que helaba los huesos. Sofía, promesa, Sofía. Sofía nunca contó nada. Pensó que era culpa suya, que por no haber estado más presente, por no haber ido al hospital en los últimos días, Clara le estaba reclamando desde algún lugar invisible. Y entonces empezó a buscar señales. Cada vez que sentía un cambio en la temperatura, una brisa sin viento, una sombra en la pared, sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Eres tú, Clara?, murmuraba en la oscuridad. No había respuesta, solo el silencio, un silencio espeso que se instaló como una segunda piel en cada rincón de la casa. Fue su madre quien, limpiando un armario donde guardaban cosas antiguas, encontró una caja pequeña con objetos que habían pertenecido a Clara, cosas que habían quedado en casa después de una de sus visitas. Dentro, entre cartas viejas y cintas para el cabello, había un cuaderno de tapa azul. La madre de Sofía lo abrió sin imaginar lo que estaba por descubrir. Leyó las primeras páginas con cuidado, reconociendo de inmediato la letra de Clara. Eran pensamientos, poesías, dibujos. Pero al llegar al final, una hoja doblada capturó su atención. Una carta dirigida a Sofía. La leyó con el corazón apretado y lágrimas en los ojos. Esa noche, con la carta en la mano, llamó a su hija. Sofía la leyó en silencio, sin poder articular palabra. Al llegar a la parte donde Clara hablaba del colgante, su rostro palideció. Sabía exactamente cuál era. Estaba guardado en una cajita, en la parte más alta de su armario. Lo había visto muchas veces, pero nunca supo que tenía un destino. Nunca imaginó que Clara le había encomendado algo tan importante. Entonces lo entendió todo. Los sueños, las señales, el silencio. Clara no estaba en paz. Había quedado atrapada en ese último deseo no cumplido, esperando que alguien entendiera. Esa noche, Sofía durmió con la carta bajo la almohada y el colgante en las manos. Y aunque aún no sabía cómo, una cosa era segura. Tenía que encontrar a la abuela de Clara. Porque hay promesas que no pueden ser olvidadas y espíritus que solo descansan cuando el amor encuentra su camino hasta el final. Sofía despertó al amanecer con el corazón latiendo con fuerza, como si algo dentro de ella la empujara a no perder más tiempo. Sostuvo el colgante entre los dedos, lo miró con atención por primera vez y notó algo que antes había pasado desapercibido. Una pequeña inscripción en la parte trasera, grabada en letra cursiva, decía: «Para siempre juntas». Las palabras le erizaron la piel. No era solo un adorno, era un símbolo, una promesa sellada entre abuela y nieta, y ahora entre dos mundos. Con la ayuda de su madre, Sofía logró localizar a la abuela de Clara. Su nombre era Dolores, y vivía en una pequeña ciudad del interior, en una casita humilde rodeada por árboles antiguos y silenciosos. No tenían teléfono, no usaban internet. La única forma de llegar era en persona. Así que, un sábado, ambas tomaron un autobús al amanecer y emprendieron el viaje. Fueron casi 6 horas entre curvas y paisajes áridos, como si el mundo mismo quisiera poner a prueba su determinación. Pero Sofía no dudó. Sentía que cada kilómetro que dejaba atrás acercaba un poco más el alma de Clara a la paz. Cuando llegaron, tocaron la puerta de madera con nerviosismo. Una mujer de rostro arrugado y mirada suave las recibió. Llevaba un chal gris y se apoyaba en un bastón. Al escuchar el nombre de Clara,
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Las invitó a pasar sin preguntar más. La casa olía a lavanda y pan recién hecho, como si el tiempo ahí se moviera con otra cadencia. Dolores escuchó en silencio mientras Sofía, con la voz temblorosa, le contaba sobre la carta, los sueños y la última voluntad de su nieta. Cuando Sofía sacó el colgante de su bolsillo y lo colocó suavemente en las manos de la anciana, un suspiro profundo recorrió el cuarto. Dolores cerró los ojos y lo apretó contra su pecho. Este colgante era mío. Se lo di a Clara el día que se despidió de mí. Le dije que cuando quisiera sentirme cerca, lo llevara siempre con ella. No sabía que había querido devolvérmelo, murmuró. Luego, como si algo invisible se hubiese liberado en el aire, una ráfaga cálida cruzó el salón, moviendo levemente las cortinas. Las tres se miraron sin decir nada, pero sabían. Algo había cambiado. Esa noche, en el cuarto de huéspedes, Sofía soñó por última vez con Clara, pero esta vez no estaba en un campo nublado. Estaba en la playa. El cielo era rosa. El mar estaba en calma. Clara la miraba, vestida de blanco, con los pies descalzos tocando la espuma. Sonreía. No decía palabras, pero Sofía entendía todo. En el sueño, Clara caminaba hacia el horizonte, giraba una última vez y levantaba la mano en señal de despedida. Luego, desaparecía en la luz. A la mañana siguiente, Sofía despertó con los ojos húmedos, pero con el corazón liviano. Ya no había frío en la habitación, no más sombras, no más sueños repetidos, solo paz. Al despedirse de Dolores, la anciana le entregó a Sofía una foto de Clara de pequeña, con el colgante brillando en su cuello. «Guárdala», dijo, «para que nunca olvides lo que el amor verdadero puede hacer, incluso después de la muerte». De regreso en casa, mientras el autobús serpenteaba entre las montañas, Sofía apoyó la cabeza en el vidrio y cerró los ojos. Sabía que había hecho lo correcto, que la promesa estaba cumplida, y en el silencio suave de su alma, por fin, Clara descansaba. Clara ya no camina entre nosotros. Su voz ya no se escucha en los pasillos del hospital, ni sus risas llenan los parques donde jugaba con Sofía. Pero gracias al poder de una promesa cumplida, su alma encontró el descanso que tanto buscaba. Esta historia nos recuerda que, a veces, los lazos que creamos en vida son tan fuertes que trascienden la muerte, y que los pendientes del alma, esas últimas palabras no dichas, esos objetos no entregados, esas despedidas aplazadas, pueden ser las cadenas invisibles que impiden a un espíritu partir en paz. Si alguna vez sentiste que alguien querido aún no se ha ido del todo, tal vez haya algo que aún esté esperando por ti. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te tocó el corazón, compártela. Y recuerda, el amor verdadero nunca muere.